Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sorpresiva caída de la inflación. En Estados Unidos se reportó una baja en el costo de vida hasta el 3%, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. La buena noticia generó efectos en las bolsas y en el precio del dólar, inclusive aquí en Colombia. Analizaremos el tema con Felipe Campos de la firma Alianza Valores. Comenzó la Feria de la Industria Audiovisual. La capital del país es el punto de encuentro de creadores de contenidos audiovisuales del continente. Se trata de Audiovisual Market, una feria organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Les tenemos detalles de este evento con uno de sus organizadores. Mejora la confianza de los consumidores. Fedesarrollo reveló su nueva medición del índice de confianza de los consumidores, que sigue en negativo, pero lleva ya 2 meses mostrando mejores señales de optimismo entre las familias. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, nos cuenta esta noche los resultados. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una buena noticia que se produjo desde los Estados Unidos y que tuvo repercusiones en los mercados del todo el planeta. Se trata de la caída en la inflación, inclusive fue una caída mayor a la que estaban esperando los analistas. Doctor Felipe Campos, gerente de inversión y de estrategia de Alianza Valores y fiduciaria. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, gracias por la invitación, muy bien. Doctor Campos, me ocurrió algo hoy, es que cualquier medio económico en el mundo que usted abriera en internet, en primera página aparecía el dato de inflación en Estados Unidos. Y uno reportaban que es que tuvo un impacto en el petróleo, que un impacto en el dólar, que un impacto yo no sé dónde. ¿Por qué la inflación en Estados Unidos es tan importante para el resto del planeta, inclusive para usted y para mí? Sí, bueno, básicamente la importancia más grande de la caída de los precios en Estados Unidos es porque recuerden que el año pasado tuvimos ese dolor de cabeza de la subida de la inflación mundial, pero de la mano de eso tuvimos la subida de las tasas de la Fed, lo cual obviamente la tasa de interés que cobra Estados Unidos es la tasa de referencia para todo el mundo. Entonces, lo que se celebra finalmente es que pueda que la Fed no tenga que subir mucho más la tasa y que eventualmente el mundo se esté preparando para la reducción de tasas de la Fed, que es algo que probablemente este año no se dé, pero sí se dé el próximo año. Entonces la celebración en general es que por fin se puede estar viendo ese ciclo de reducción de tasas de la Fed y el impacto adicional a que el costo del dinero en Estados Unidos, digamos, se vuelve más barato y para el mundo se vuelve más barato. El impacto adicional es que presiona mucho el dólar a la baja porque ya pagan menos intereses por el dólar y eso se puede sentir en todo el mundo. Ya vamos a hablar del efecto de este dato de inflación sobre el dólar a nivel global, por supuesto en Colombia. Pero es que aquí están las cifras, doctor Campos. Hace un año atrás, en junio de 2022, pues esta era la noticia del mundo también, pero porque estaba ocurriendo lo contrario. La inflación estaba llegando a un pico en Estados Unidos que no se veía en 40 años del 9,1%. Y hoy, esta es la cifra de hoy, 3% anual. ¿Qué está pasando allí en Estados Unidos para que baje de manera tan rápida la inflación? Es una discusión muy interesante que de hecho Víctor se está llevando en todo el mundo. Para tener un poco de contexto, ese junio del año pasado fue el nivel máximo de la inflación de Estados Unidos. Como ustedes ven, es una reducción bien agresiva en un periodo de 12 meses. ¿Qué tan agresiva? Es más rápida la bajada de la inflación en Estados Unidos de lo que fue la subida. Y acuérdense que la subida fue un dolor de cabeza. Pero además, para agregarle un poquito más de contexto, no solo la inflación de Estados Unidos cae en junio, sino entre abril y agosto del año pasado, el 80 o el 90% de las inflaciones en el mundo giró, marcó su máximo. Entonces hemos tenido una reducción que obviamente eso contrasta mucho con Colombia, que comienza a reducir, el máximo de la inflación es en marzo de este año, no el año pasado, pero en el mundo, entre abril y agosto del año pasado se llegó al máximo y toda la inflación del mundo, le estoy diciendo básicamente 80-90% de los países, se ha reducido a una velocidad similar o más rápido de la que subió. Entonces esto es una sorpresa positiva para los mercados y hay una discusión muy importante que también se está dando aquí en Colombia. En Estados Unidos estaba leyendo de hecho ahorita unos trinos de Krugman, un economista muy famoso en Estados Unidos, que estaba diciendo, bueno, al fin, ¿qué fue lo que bajó la inflación? ¿Será que lo bajó la intervención de la Fed, ayudó el tema de la Fed? ¿O será más bien que eran un montón de efectos, un montón de elementos post pandemia temporales
que eventualmente se iban a retirar. Yo soy más de la idea de lo segundo. Yo creo que hay muchos elementos que ya se iban a retirar y se tenían que ir retirando, digamos, de los efectos, lo que hablábamos de los containers cuando se subieron, los precios de las materias primas, todo esto era temporal y hace 8 o 10 meses desapareció. Entonces eso es gran parte. Otra parte dicen que sí, que la subida de las tasas de la Fed en este caso han ayudado un poco a que la economía se modere y parte de la demanda de los consumidores también se está estabilizando. Entonces son los dos elementos, pero para mí gran parte es que se desapareció ese choque tan bravo que vivimos los 2 años después de pandemia. Bueno, ahora miremos los efectos de este dato sobre los mercados. Aquí tengo un índice que ustedes miran mucho allá en las comisionistas, firmas de bolsa, en las fiduciarias, que es el índice DXY, que si mal no entiendo es como la comparación que tiene el dólar frente a una canasta de monedas muy importantes, muy poderosas, de países muy poderosos en el mundo. Y vemos cómo pues tiene su volatilidad, pero recientemente ha estado cayendo ese indicador DXY. Inclusive en la jornada de hoy, después de que sale la inflación, pues se pega un bajonazo muy impresionante. Y muchos se preguntan aquí sobre los 100 puntos, doctor Campos, donde estamos más o menos hoy. Hoy tuvo una caída un poco superior al 1% el DXY, es decir, el dólar bajó en el mundo. Muchos se preguntan si este es un nivel psicológico que ustedes llaman en los mercados como muy importante para los inversionistas y si llega a pasar de ahí para abajo, ¿hasta dónde caería el dólar? Sí, ese indicador es, digamos, hay muchos dólares en el mundo. ¿Cuántos dólares hay en el mundo? Pues todas las economías que hay tienen su propio dólar. Obviamente la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar pues es diferente a la del real brasileño frente al dólar. Entonces, digamos, los que trabajamos en los mercados usamos un indicador que es el DXY, que lo que nos mide es el dólar frente a las monedas más fuertes del mundo. Allá donde chocan los titanes y choca el dólar con el euro, con la libra, con el yen, con el franco suizo, y ese es el DXY. Entonces, realmente el DXY es donde los grandes músculos chocan y la de verdadera dirección del dólar. Colombia, en el largo plazo, y estoy hablando de 20 años de historia, al final va a coger para donde coja ese choque, para donde vayan esos, digamos, si el dólar pierde el pulso frente a las monedas más importantes del mundo, eventualmente lo pierde frente a Colombia. Entonces, por eso es tan importante esa medición de ese índice. Y si ustedes se dan cuenta en ese gráfico que mostró Víctor, el DXY lleva un año sin coger para mucho, digamos, sin salirse de los 100 puntos. Entonces, en realidad, cuando la gente dice, no, es que el dólar en Colombia se ha subido porque hay un tema global y ahora ha bajado, en realidad a nivel global el dólar lleva 12 meses bastante quieto, con su volatilidad, pero bastante quieto. La noticia nueva aquí, la noticia interesante es si ese dato de inflación, como ustedes se dan cuenta, no es solo un dato, son 12 datos, que llevamos 12 meses de la inflación cayendo y con la posibilidad que de pronto en Estados Unidos la inflación termine llegando al 2%, pues que es como la meta de la Fed. Lo que se pregunta la gente será que si ese grupo de elementos ya son suficientes para que ese índice, el dólar frente a las monedas más fuertes del mundo, se comience a operar finalmente por debajo de los 100 puntos desde 12 meses que no lo ha logrado. Y eso para mí sería muy significativo. No estoy diciendo que entonces mañana va a afectar a Colombia, pero si eso llega a suceder, Víctor, para mí es un banderazo de que la gente va a comenzar a vender dólares agresivamente. ¿Por qué? Porque se va a preparar no a la Fed de mañana, se va a preparar a la Fed del próximo año, para una Fed que va a bajar tasas el próximo año generosamente. Entonces, lo que yo esperaría o lo que espera el mercado es que si se comienza a operar debajo de los 100, el dólar en el mundo se comienza a debilitar más agresivo, digamos, o se comienza a debilitar porque no lo ha hecho en los últimos 12 meses y eso termine ayudando a los países mundiales, pero particularmente la región latinoamericana, que como ustedes saben, el año pasado y este ha sido las monedas más fuertes del mundo. Pero si eso llegara a ocurrir, doctor Campos, si eso llegara a ocurrir, si ese DXY se ubica por debajo de los 100 puntos y sigue echando para abajo eventualmente, como aparentemente podría llegar a ocurrir por todo este tema de la inflación, ustedes también tienen como unas relaciones entre ese DXY y el dólar nuestro, ¿no? El dólar que pagamos aquí desde Colombia. Si eso llega a ocurrir a nivel internacional, bajamos de los 100 puntos, ¿hasta dónde podría caer el dólar en Colombia? Obviamente es la pregunta en la que todos sacamos hipótesis. Entonces yo lo que resaltaría, número uno, es como Colombia todavía está desviado con el mundo, aquí no nos podemos olvidar que es que el dólar en el mundo hace 12 meses no se mueve, pero en Colombia sí se ha movido mucho. Primero para arriba, siendo el top 3 de las peores monedas el año pasado, y ahora para abajo, siendo el top 1, la mejor moneda del mundo este año. Pero Colombia sí ha tenido su volatilidad. Cuando nosotros medimos y asumimos, Víctor, oiga, ¿sabe qué? Digamos que el dólar no va a coger para ningún lado, el DXY va a seguir ahí quietecito. De todas formas, con ese dólar a nivel mundial, a nosotros nos da que el peso colombiano o la tasa de cambio en Colombia debería estar en 3.800. Si no sucede lo que estamos hablando de que comencemos a operar por debajo de los 100 puntos. Entonces Colombia está lidiando con dos elementos, Víctor. Y uno es con el desvío que todavía tiene
digamos, de la turbulencia del año pasado versus lo que ha tratado de corregir, y ese hueco, digámoslo así, que entre Colombia al final de cuentas es entre 4.200 pesos o 4.100 pesos que esté ahora, versus ese 3.800 que está el de XY, ese hueco todavía no lo hemos llenado, y ese es un hueco por la turbulencia, por la transformación política que se pueda estar viviendo en el país. Y lo otro es el movimiento que estamos hablando, y es ¿qué pasa si ese hueco se agranda? ¿Qué pasa si el de XY comienza a bajar y el dólar comienza a perder frente al mundo? Entonces Colombia ya no va a tener que ir a los 3.800, sino a los 3.700, a los 3.600. Entonces Colombia está lidiando con dos elementos. Uno, ¿cuándo recupera lo que perdió el año pasado? Número uno, que no lo ha recuperado completamente. Número dos, ¿qué pasa si el dólar a nivel mundial comienza a debilitarse de una forma dinámica? Entonces eso va a impulsar más a que Colombia tenga que bajar aún más su tasa de cambio. Doctor Campos, una última pregunta y yo me quedo con esa reflexión porque siempre lo hablamos. Usted cada vez que lo entrevistamos dice, pensemos no tanto en el corto plazo, sino un año hacia adelante. Y en esa misma entrevista hace un año decía pilas que el otro año se van a subir las tasas de interés y la inflación va a estar alta. Efectivamente lo que está ocurriendo. En un año, cuando eventualmente veamos disminuciones en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿qué podría pasar con todo esto? Que también se sacudió hoy por ese dato de inflación allí en Estados Unidos. Mire, las bolsas, el Standard & Poor's 500 subiendo, el Dow Jones subiendo, el IBEX en España, el petróleo Brent superando los $80 por barril, hasta el Bitcoin se movió, el oro, prácticamente todo tuvo que ver con ese dato de inflación en Estados Unidos. Si la Reserva Federal empieza a bajar sus tasas de interés, ¿qué oportunidades de inversión puedo encontrar? Digamos que en principio, si comenzamos a vivir ese mundo o prepararnos para ese mundo, acuérdense que los mercados tratan de ver hacia el futuro. Los mercados no van a reaccionar a lo que está pasando hoy, sino van a comenzar, si llegan a pensar que la Fed realmente va a bajar tasas de forma dinámica el otro año, van a comenzar a bajar el dólar el día de hoy y van a crear un ambiente positivo este año, no el próximo, es este año que se comienza a vivir eso. Entonces, claro, las oportunidades son es que el dólar se debilita, hay apetito por riesgo, entonces las acciones suben como han estado subiendo, las mismas materias primas se pueden fortalecer. Entonces, en general, cuando uno termina ese episodio del choque de inflación, y la economía comienza a moderarse y la inflación baja rápidamente, en general son buenas noticias. ¿Cuál es el riesgo aquí, Víctor? El riesgo es que estamos celebrando, y yo creo que los próximos 2 o 3 meses va a seguir el tono de celebración. El riesgo es cuando comience la desaceleración, digamos, a verse, porque Estados Unidos de repente no va a entrar en recesión, pero sí se está desacelerando. El único riesgo es ese. Entonces, al principio es celebración, y el único riesgo o la única, digamos, peligro que uno va a estar revisando es que todo esto que se ha dado en dinámica de subida de tasas y subida de inflación y golpes al consumidor no termine en una recesión fuerte. Si no termina en una recesión fuerte, la foto es bastante optimista porque estamos recuperándonos de la inflación y las economías ya van a comenzar a jalar hacia arriba después del 2024. Pero el riesgo, de todas formas, en ese camino, lo que le digo, por ahora son celebraciones. El riesgo en ese camino es estar vigilando que todo esto que se hizo para controlar la inflación no termine en una desaceleración fuerte que por ahora no ha comenzado, pero es lo que vamos a estar vigilando hacia adelante. Doctor Campos, como siempre muy interesantes sus explicaciones, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor, a todos lo mismo. Desde Alianza con la noticia económica más importante del mundo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, el regaño de la Contraloría General a Colpensiones. Ya les contamos por qué. Regresamos a Signo Pesos. En la capital del país se está desarrollando en estos momentos Bogotá Audiovisual Market, una feria que reúne lo mejor de la industria audiovisual del continente. Para hablar de este importante encuentro, quiero saludar a la doctora María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctora Gaviria, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muy emocionada aquí. Estamos en la mitad del Bogotá Audiovisual Market, el mercado audiovisual más importante que se lleva a cabo en el país, que estaremos celebrando en nuestra capital hasta este viernes 14. ¿Quiénes están participando en este evento? Bueno, este es un evento que busca reunir al sector audiovisual, es una unión de productores, guionistas, actores, directores, todos aquellos que están conectados con esta importante industria, una industria que tiene casi 11.000 empresas en Bogotá, que tiene ingresos por 1.2 billones de 10.2 billones de pesos en nuestra capital, y que es una
es un sector altamente empleador. Claro, pero allí se reúnen ¿qué? Como para compartir en el evento experiencias, innovaciones, contenidos, propuestas, o también se están realizando negocios. Este es un espacio, por supuesto, para la concreción de negocios. Hacemos una gran convocatoria pública para reunir a lo mejor del talento colombiano. Son 75 talentos de Colombia que participan en este espacio, que están mostrando sus proyectos, y traemos a compradores nacionales y 97 compradores internacionales, entre ellos compradores como Netflix, como Sony, festivales como Sundance, que participan en este espacio, que vienen a conocer los proyectos colombianos, y con el cual desde la Cámara de Comercio de Bogotá, por supuesto, esta continúa haciendo esa apuesta por convertir a Bogotá en ese hub de producción de la industria audiovisual para América Latina. Ahora, claro, pues llegar a un producto a veces hay productos muy interesantes, muy llamativos para el consumidor final, pero ¿qué tan fácil es hacerlo en Colombia? ¿Qué tan fácil es financiar un proyecto, volverlo realidad? El sector audiovisual ha contado en Colombia, y quizás pensando, digamos, adentro del campo del sector, con una política pública ejemplar, con una serie de incentivos que efectivamente han materializado ese sueño de que Bogotá sea hub de producción, donde tenemos una alta inversión internacional a partir de los incentivos tributarios que tiene este sector, y por supuesto del talento, de la riqueza también de la escenografía colombiana, que han seguido impulsando esta industria. ¿Cómo está Colombia en términos de innovaciones, de ideas, de calidad, de producciones frente a otros países? Pues Colombia se ha venido destacando en este sector. Por ejemplo, pudimos ver a lo largo de los últimos años algunas producciones originales audiovisuales como Pálpito, que llegó a ser primera en el mundo, por ejemplo, en la plataforma Netflix. Ese es uno de los grandes ejemplos de lo que está pasando en la industria audiovisual colombiana, que precisamente hacen que desde este sector, desde el sector audiovisual, se hable de Colombia precisamente como ese gran centro creativo y esa posibilidad de hacer grandes producciones también en este país gracias a ese talento. Pálpito, me la vi, creo que salieron ya dos temporadas, ¿no? Esa estuvo muy interesante, y tengo entendido que ese proyecto se benefició de algunos incentivos tributarios que existen en Colombia. ¿Esos incentivos al final funcionan? Pues efectivamente, digamos, adentro del sector cultura, este ha sido uno de los que más ampliamente ha crecido, gracias a esa posibilidad de que la inversión extranjera en el país se vea reflejada en deducciones tributarias que se pueden transar en el mercado de valores, y esas efectivamente se han materializado en grandes inversiones del país y en un sector que, bien te decía, emplea casi 55.000 personas en el año 2022. Y este tema de la famosa y llamada economía naranja, que se impulsó mucho o se trató de impulsar mucho, por lo menos antes de la pandemia, en el gobierno anterior, ¿eso funcionó o no? ¿O eso quedó a medio camino? ¿O sí se hizo algo en concreto? Pues yo creo que es un término, digamos, que denomina el aporte de la cultura y de la creatividad a la economía. Igual este es un concepto que
pues se ha venido materializando desde Colombia desde hace muchísimo tiempo. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos tenido esta apuesta, por ejemplo, desde hace 19 años, creyendo que esto es un sector de alto potencial de desarrollo económico, pero que también tiene esa posibilidad de transformación para el ecosistema empresarial, para el ámbito social, para la convivencia que le pueda efectivamente aportar a una sociedad. Entonces, pues efectivamente esta es una apuesta que nosotros hemos visto en Colombia, y cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en el audiovisual y específicamente en el cine, la primera ley de cine tiene ya casi 20 años, y esta es una apuesta que, por ejemplo, en un sector como este, del cual hemos venido hablando, hemos visto resultados que sin duda conllevan al crecimiento del país, pero también a generar, digamos, espacios desde la cultura, espacios que también visibilizan a nuestro país de otra manera. Una última pregunta. Este evento del que usted me está hablando simplemente es para los grandes actores del sector, por decirlo así, del sector audiovisual, o yo como usuario X puedo ir y puedo ver algo, no sé, alguna proyección de algún documental, alguna película. Bueno, por supuesto, yo creo que muy importante para resaltar para nosotros desde la Cámara, el emprendimiento, digamos, en la cultura y la creatividad hace parte de nuestra apuesta. Desde hace muchísimo tiempo los incluimos en nuestra convocatoria, les damos un realce a través de secciones, y también para todo el público curioso, todo el público que está interesado en asistir esta edición del BAM, para que no se lo pierdan. Pueden consultar toda la programación en bogotamarket.com. Tiene la programación al público más grande que hemos tenido desde que iniciamos esa apuesta. Tiene muchísimos temas que estamos impulsando, por ejemplo, la música también a través del audiovisual. Y cómo se cruzan esos sectores. Estamos hablando de producciones sostenibles, estamos hablando de discapacidad. Son muchos temas que tenemos abiertos al público, una gran posibilidad de ver algunas de las grandes figuras del sector audiovisual a través de este BAM, y no se pueden perder esa programación. Así que aquí te esperamos efectivamente en el BAM. Allá estaremos, y por supuesto la invitación para todos nuestros televidentes. Doctora Gaviria, que le termine de ir muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos para hacer... Muchas gracias. Uno de los sectores con mayor potencial en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el panorama de los combustibles y de las plantas térmicas en el país, según nuevos anuncios del ministro de Hacienda. Regresamos a Signo Pesos. La Contraloría General de la República mostró preocupación por varias deficiencias que persisten en la parte operativa de Colpensiones. Veamos la explicación que nos entrega la Contralora Delegada para el Sector Trabajo, la doctora Paola Andrea Castellanos. El plan de mejoramiento presentado por Colpensiones es inefectivo en un 47%, es decir, en 14 de las 30 acciones de mejora desarrolladas según el cronograma propuesto por la entidad. La Contraloría encontró que persisten falencias muy importantes para los usuarios, como por ejemplo la falta de expedientes del extinto Instituto de Seguros Sociales, que involucran procesos judiciales, sentencias y tutelas, así como registros faltantes de conciliaciones de embargos judiciales por 16.485 millones, sobre los cuales Colpensiones debe llevar una gestión más efectiva. Otro tema importante que nos preocupa en la Contraloría General de la República es el incumplimiento en los términos de ley para responder solicitudes de prestaciones económicas. En 2022, 11.473 colombianos se vieron afectados por la falta de reconocimiento oportuno de su pensión. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entregó detalles sobre el precio que tendría el ACPM una vez el gobierno desmonte los subsidios que hoy tiene este combustible. Además, habló del futuro de las generadoras térmicas de energía. Veamos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirma que le quedan 4 subidas de precio a la gasolina corriente este año, lo que significa que el galón estaría costando 15.500 pesos en promedio en noviembre y a partir de ese mes estudiarían el aumento al precio de la CPM, que hoy está en promedio en 9.064 pesos. El ACPM, cuando comience, debe llegar también a un precio alrededor de 15.000 pesos. Pero eso es 2024. En otras palabras, ese aumento de la CPM no se puede hacer en esta coyuntura electoral. No podemos tocar al tiempo gasolina y diésel, porque afectaríamos la inflación. Entonces, preferimos cerrar primero la brecha de la gasolina antes de empezar a tocar la del diésel. Y lo más seguro es que el diésel solo lo podemos empezar a tocar después de elecciones, porque el cierre de la brecha de gasolina termina en noviembre. ¿Pero qué tiene que ver el alza del precio del diésel con las elecciones? Le preguntamos y esto nos contestó. Es coincidencia, sencillamente, pero además entender que detrás del diésel está el transporte de carga y está el transporte de pasajeros. Bonilla también fue enfático en que las plantas térmicas que generan energía deben ser reemplazadas, es decir, deben desaparecer dentro de 5 años. Se están desarrollando varios parques solares, se están destrabando los parques eólicos y eso quiere decir que en 4 o 5 años tendremos una oferta mayor y dará posibilidades a ir reemplazando las térmicas. Pero para este fenómeno del Niño necesitamos las térmicas. Ante esto, el gremio de las generadoras eléctricas señaló las dificultades que tendría el país en ese plan. Reemplazar 5.700 megavatios de capacidad de generación térmica, que equivale al 30% de la generación del país, le costaría a los usuarios 168 billones de pesos. Eso equivale a 8 reformas tributarias, como la recientemente aprobada en el Congreso de la República. Entonces, y eso se traduciría en mayores tarifas para todos los usuarios del país. Según el gremio, para darle firmeza y estabilidad a la energía que llega a su casa o trabajo, se requieren 4 plantas eólicas o 6 plantas de generación solar del mismo tamaño que una térmica. Y el optimismo de las familias en el país sigue mejorando, aunque de manera lenta. FEDesarrollo reveló hoy su nueva medición mensual del índice de confianza de los consumidores. Veamos. Hoy hemos publicado el indicador de confianza del consumidor para el mes de junio, que muestra un balance todavía negativo de menos 14,1%. Sin embargo, un aumento de casi 9 puntos porcentuales frente al balance observado en el mes de mayo. Completa ya el indicador entonces 2 meses consecutivos de aumentos, lo cual muestra que ha mejorado la confianza de los hogares en el país. Hay 2 indicadores fundamentales en el indicador de confianza. Primero, las expectativas económicas, que subieron casi 8 puntos porcentuales, y también las condiciones económicas actuales, que subieron casi 9 puntos porcentuales en este mes de junio. Una buena noticia que ratifica que ha parado la caída de la confianza de los hogares y que está muy atado al fenómeno de la inflación. Recordemos que la inflación tocó techo en el mes de marzo de este año, abril, mayo y junio, 3 meses consecutivos en donde hemos visto descensos de la inflación, y eso ya empieza a generar un cierto alivio en términos del bolsillo de los hogares, que se ratifica en estas cifras de confianza. La confianza aumentó en las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y en todos los estratos socioeconómicos. En la medida en que continúe la tendencia de reducción de la inflación, es previsible que el indicador de confianza continúe también una mejora en los próximos meses. Y ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. La siguiente, 8%, y corresponde a la caída registrada en el número de operaciones de crédito en el país entre enero y abril de este año, comparando con el mismo periodo del año pasado. Según el reporte de Datacrédito, los préstamos otorgados en los primeros 4 meses de este año sumaron 15,4 millones. Por su parte, TransUnion entregó también cifras sobre el comportamiento del ahorro y la economía de los hogares en este 2023. Veamos. Los resultados de la encuesta de Consumer Pulse al segundo trimestre nos revelan 3 hallazgos interesantes. El primero, un deterioro en las expectativas alrededor de la capacidad de pago de obligaciones. Segundo, una menor capacidad de ahorro y un mayor uso de crédito disponible. Y tercero, un aumento en los reportes de fraude.
En particular, en el segundo trimestre, un 34% de los consumidores indicó que probablemente tendría problemas para pagar al menos una de sus obligaciones en su totalidad, mayor al 31% observado en el primer trimestre. Sin embargo, la gran mayoría de estos consumidores indicó también tener planes para poder hacer frente a estas dificultades, como por ejemplo usar dinero de sus ahorros o pagar montos parciales. Y solamente un 4% indicó que no sabía cómo iba a pagar sus obligaciones. Además, un 21% de los consumidores encuestados indicó que pudo ahorrar en los últimos 3 meses, menor al 24% del primer trimestre. Y otro 21% nos dijo que utilizó más de su crédito disponible, mayor al 19% del primer trimestre. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia, 4.128 pesos con 67 centavos. Les contábamos, por la inflación en Estados Unidos bajó 64 pesos con 92 centavos. El petróleo Brent de referencia para nuestro país subió 0,98%, supera los $80 por barril por primera vez desde mayo. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana como referencia a 1.328.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, 1,27% arriba. Acción más valorizada Promigas, ganancia de 7,38%. Acción que más cayó Grupo Argos, retroceso de 2,42%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El DANE reveló estas cifras demográficas de nuestro país a propósito del Día Mundial de las Poblaciones que se celebró ayer. La población colombiana se estima ya en 52.215.503 personas. De ellos, 26,7 millones son mujeres y 25,4 millones hombres. La tasa de natalidad promedio se estima en 13,7 por mil y la tasa de mortalidad se calcula en 6,3 por mil. Así las cosas, la población colombiana está creciendo este año a un ritmo de 1,02%. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.